sus 48 años fue enviada al otro mundo por su propia hija, quien a consecuencia de una sarta de mentiras y manipulación se encargó de ponerle fin de la peor manera. El 14 de junio del 2015, la policía de Missouri encontró a Dee Dee Blanchard en su lugar de residencia en Springfield, cubierta de líquido rojo, boca abajo y con diferentes heridas en su espalda. Por otro lado, su hija Gypsy Rose, quien padecía diferentes enfermedades como retraso mental, atrofia muscular, leucemia, asma, incapacidad para digerir alimentos y el desarrollo mental de una niña de 7 años, aparentemente había sido secuestrada. Gypsy nació el 27 de julio de 1991 en Golden Meadow, Luisiana, hija de Dee Dee Blanchard a sus 24 años y Rod Blanchard de 17 años. A pesar de estar consolidados como un hogar tradicional, en el interior de su intimidad familiar se gestaba un futuro oscuro, lleno de mentiras y manipulación. A tan solo un año de haber contraído matrimonio, la pareja decide separarse, siendo Rod quien dio el primer paso, pues con el pasar del tiempo, se dio cuenta que había tomado la decisión de casarse por la enorme responsabilidad que sintió siendo tan joven y con una hija en camino. Cuando Gypsy era solo un bebé, Dee Dee notó que su hija tenía dificultades respiratorias mientras dormía, por lo que decidió llevarla al médico, en donde le explicaron que su comportamiento se debía a una leve apnea del sueño y que esto puede ser frecuente durante la primera infancia. Sin embargo, el doctor le aconsejó utilizar una máquina de respiración con la bebé para que pudiera estar más tranquila. Fue ahí en donde Dee Dee Blanchard empezó a planificar su despreciable plan. Aunque a la niña le hicieron numerosas pruebas, los resultados eran muy claros. Su hija estaba completamente sana. Sin embargo, Dee Dee no se sintió muy contenta con esto, así que utilizó algunos de sus conocimientos como enfermera para describir en las consultas médicas una cantidad de síntomas relacionadas con enfermedades de muy alto calibre. A medida que iba pasando el tiempo, Gypsy empezó a padecer diferentes afecciones a un nivel muy alarmante, por lo que su padre, Rod, empezó a dudar de la veracidad de los diagnósticos que padecía su hija. Fue así como poco a poco su relación con Dee Dee empezó a tornarse cada vez más tensa, llevando a Rod a pensar que podría estar inventando todas estas historias para manipular a los demás por medio de su indefensa hija. Aunque él siempre intentó estar involucrado en los cuidados de su hija, Dee Dee hizo hasta lo imposible por romper el vínculo de padre e hija. A los 8 años, Gypsy tuvo su primera intervención quirúrgica en donde se le extrajeron sus glándulas salivales por una supuesta segregación excesiva de las mismas. En este punto, su madre ya le había empezado a suministrar una gran cantidad de medicamentos que poco a poco fueron diluyendo su dulce infancia entre un sinfín de efectos secundarios y una devastadora dependencia. Este fue el principio de un largo y agotador camino para la dulce niña enferma, que en realidad estaba sana. Gypsy Rose fue sometida a diferentes cirugías, incluyendo la instalación de una sonda en su zona abdominal para suministrar alimentos. Fue diagnosticada con problemas de audición, de visión y cataratas, asma, retraso mental, convulsiones, daño cerebral e incluso imposibilidad para caminar, lo que terminó postrándola en una silla de ruedas, el equivalente al punto final de su inocente niñez. Dee Dee y Gypsy visitaron numerosos hospitales buscando tratamientos para todas las supuestas enfermedades, y aunque hubo personal sanitario que dudaba de los diagnósticos, Dee Dee siempre manejó la situación de manera astuta, por lo que al encontrarse con algún médico que expresaba sus dudas, por el hecho de que al revisar su historial clínico, siempre se encontraba con «la madre refiere que», «la madre dice» o «la madre explica que», y recomendaba otras alternativas médicas, ellas se marchaban inmediatamente de allí y no volvían jamás. Gypsy, a su corta edad, tenía una vida muy inestable. Después de que sus padres se separaron, ella y su madre vivieron un tiempo en la casa del padre de Rod y su madrastra, quien empezó a complicarse de salud después de la llegada de Dee Dee. Esto generó un ambiente lleno de desconfianza, a tal punto que impulsó a Dee Dee a marcharse con su hija para la casa de su madre, quien también tenía un estado de salud delicado, y partió de este mundo al poco tiempo.
Se presume que el factor que aceleró su mal estado de salud fue la desnutrición, es decir, la negación de comida. Después de esto, Gypsy y Didi estuvieron viviendo en diferentes zonas, pasando noches enteras en albergues y dependiendo de la caridad de las personas, quienes se sentían conmovidas por la triste historia de esta madre soltera y su hija gravemente discapacitada. El caso se hizo viral y recibió una atención destacable, pero lo que nadie sabía era que estaban cayendo en una despreciable red de mentiras en las que no solo estaba involucrado el estado de salud de Gypsy, sino también afirmaban que huían de las catástrofes del huracán Katrina y de un ex esposo abusivo y adicto a sustancias. Finalmente, fue gracias a una fundación que se dedicaba a la construcción de casas para personas sin hogar, con la ayuda de numerosos voluntarios, que Didi logró conseguir una vivienda propia sin tener que dar ni una sola moneda. En este punto, Gypsy Rose ya es una adolescente, por lo que empieza a ser consciente de que sus capacidades físicas e intelectuales no son las que su perversa madre le ha hecho creer durante toda su vida. A escondidas de Didi, ella empieza a disfrutar de la comida, de su movilidad física y se sumerge en el uso de las redes sociales, cosa que su madre descubre y para evitar que la situación se salga de control, implementa castigos severos contra su hija. Desde amarrarla en la cama durante 2 semanas hasta romper su computadora con un martillo y amenazarla con hacerle lo mismo a sus manos y pies. Es así como empieza a crecer un odio incesante contra la mujer que le dio la vida y al mismo tiempo la hacía sentir presa de sus horribles mentiras. Pese a las amenazas de Didi, Gypsy sigue utilizando las redes sociales a escondidas y allí empieza a interactuar con Nicholas Godellón, un chico de 20 años que padecía de trastorno de personalidad múltiple. Poco a poco, la relación entre ellos dos se va haciendo más estrecha, llegando al punto de sentir la total confianza para que Gypsy le contara toda su triste historia. En sus encuentros, Gypsy se encargaba de satisfacer las necesidades íntimas de cada una de las personalidades de Nicolás. Para esto, Gypsy accedía a prácticas sadomasoquistas y a realizar diferentes juegos de roles. El 14 de junio del 2015, unas publicaciones en el perfil de Facebook de Didi llamaron la atención de las personas, pues se había publicado un mensaje que decía «La p*** está muerta». Esto alertó inmediatamente a las personas cercanas que no dudaron en acudir a la policía. Rápidamente las autoridades llegaron a la residencia y allí encontraron el cuerpo de Didi en condiciones deplorables. Por otro lado, no había señales de su hija discapacitada. Una vecina que era allegada a Didi y Gypsy les confesó a los policías que Gypsy mantenía una relación secreta con un chico por internet, lo que llevó a que las autoridades investigaran la dirección del IP desde la que se habían hecho las publicaciones de Facebook y así encontraron a Gypsy junto a Nicholas en la vivienda del mismo. Es aquí donde Gypsy decide contar públicamente que ella es una mujer sana, que desconoce su edad porque su madre se la ocultaba, que todo era una mentira de Didi para conseguir beneficios y que ella sabía que si huía, nadie podría ayudarla porque no le creerían. La noche del 14 de junio, Nicholas ingresó a la casa y acabó con la existencia de Didi Blanchard, haciéndole múltiples heridas en su espalda. Mientras esto sucedía, Gypsy lo esperaba en su habitación. Al terminar, salieron huyendo con la ilusión de hacer una vida juntos. Nicholas Godellón fue condenado a cadena perpetua, mientras que Gypsy tuvo una sentencia de 10 años en prisión y gracias a un acuerdo de culpabilidad que reconocía la relación abusiva con su madre, su condena se redujo a 8 años. El 28 de diciembre, Gypsy Rose Blanchard, con 32 años, terminó de cumplir su condena. Aunque las opiniones de la comunidad están divididas, pues algunos consideran que no existe justificación para los hechos tan atroces contra su propia madre, otros afirman que ella fue una víctima que actuó en defensa propia para liberarse de años de maltrato físico, psicológico y emocional. A tan solo 10 días de su liberación, Gypsy registró 8.1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram y 9.5 millones en su cuenta de TikTok. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido.